Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Rodolfo Bueno, un matemático, profesor de la Politécnica Nacional, ahora jubilado, y además un estudiante en la antigua Unión Soviética, ha tenido la gentileza de aceptar la invitación para conversar sobre los 80 años de la derrota del nazismo y el papel de la Unión Soviética en ese proceso. Muchísimas gracias, Rodolfo, por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias a ti, al revés. Bueno, estamos a las órdenes. Parte del problema es que, sobre todo las nuevas generaciones, no conocen del asunto y están y son víctimas de un bombardeo ideológico muy importante en el que, en la versión de Hollywood, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los gringos. Inclusive oí una entrevista, unas encuestas que hacían en Japón a estudiantes de la secundaria y ellos estaban convencidos que quien botó la bomba atómica, las bombas atómicas en Hiroshima y Los Nagasaki, rusos. los rusos. Así es que yo creo Exactamente. que es muy, muy importante el tener una visión como la suya, que nos cuente un poquito de qué se trató, qué vamos a celebrar este 8 y este 9 de mayo, al cumplirse los 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, exactamente eso, 80 años del término de la finalización de la guerra más cruel que ha conocido la humanidad, una guerra en la cual fallecieron cerca de 50, 60 millones de personas, prácticamente la mitad de ellos rusos, ¿no? Así más o menos para entendernos. Terrible. Bueno, y hay otra parte, si es que se toma en cuenta que el conflicto y en la definición de esta nueva correlación de fuerzas mundiales también se dio en Asia. Resultaría que la guerra empezó en los años 30, mucho antes, y otro tanto así de brutal fue el número de muertos que tuvo lo que ahora es la República Popular China, ¿no? Por los ataques de Japón. O sea, realmente, desde el punto de vista occidental, la guerra comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la agresión de Alemania a Polonia. Para ellos comienza ahí la guerra. Pero guerra hubo mucho antes, ¿no? Hubo la invasión a Etiopía, hubo la guerra civil española, fíjate, solamente entre el 30 de diciembre de 1937 y el 1 de septiembre de 1939, en China murieron cerca de 10 millones de chinos asesinados por los japoneses, ¿no? Claro. Y además Japón atacó a la Unión Soviética antes del 39, es decir, que estamos hablando al menos desde el 36, desde 1936 que se daba esta disputa por la desesperación del gran capital frente al ascenso de los movimientos sociales en todo el mundo. Y eso cambia totalmente la perspectiva, si uno se pone a ver, ¿no es cierto?, que la guerra mundial era, como su nombre lo indica, mundial. Así es, exactamente. Tú tienes toda la razón. ¿Cuál era la coyuntura? ¿Por qué esa promesa de la modernidad capitalista, de la democracia, de la promesa del respeto a la opinión ajena, del ascenso social, de la constitución, de los derechos humanos, se había botado al tacho de la basura por las principales potencias mundiales en esos años? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se estaba disputando en ese entonces? Verás, había realmente, así por simplificar, porque estamos simplificando el asunto, tres posiciones radicalmente diferentes. La posición de las potencias occidentales, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, que defienden pues la democracia representativa, etcétera, la que conocemos nosotros. La Unión Soviética, que tenía una posición revolucionaria, y Alemania nazi, que tenía una posición, por decirlo de alguna manera, revanchista, porque se sentía perjudicada por los resultados de la Primera Guerra Mundial, que le arrebataron las colonias, que bueno, que le hicieron totalmente pedazos a la economía alemana, por lo que los hicieron pagar los gastos de guerra, ¿no? Que fueron más de 100 millones de Eso marcos. fue en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, Pero, 1918, ¿verdad? exactamente lo que tú dices.
Entonces había tres posiciones, ¿cómo te puedo decir?, diferentes, ¿no? La llegada de Hitler al poder fue radicalmente, cambió la situación del mundo, porque se sobreentiende que para, por ejemplo, la Unión Soviética estaba clara de que Hitler iba a buscar el revancha. Las potencias occidentales trataban de que todo lo de Alemania nazi fuera contra Rusia. Entonces la estimularon para que Alemania nazi ataque finalmente a la Unión Soviética en algún momento. Esto fue la política que llamaban ellos de apaciguamiento, buscaban una especie de entendimiento con Alemania en las épocas de Chamberlain en Inglaterra y de Daladier en Francia, ¿no? Esa es la política que llevaron hasta que Alemania finalmente atacó a Polonia en el año 39, el 1 de septiembre, ¿no? Ahora, esto nos obliga a dar unos pasitos atrás para entender cuál es el conflicto de la Primera Guerra Mundial, para entender qué es lo que no se decidió en el armisticio de 1918. Tendríamos que entender los conflictos interimperiales, ¿no? Que se abrieron en esa época. ¿Cuál fue la bronca en ese momento y por qué tiene que aparecer ya no solamente el nazismo en Alemania, sino ese militarismo en Japón y el fascismo en Italia, por decir algunos de los elementos más importantes? ¿Cuál era la coyuntura mundial que se estaba disputando en ese entonces? Refiriéndonos exclusivamente al problema alemán, o sea, el Tratado de Versalles echó la culpa completa, o sea, absoluta a Alemania de la guerra, le hizo pagar grandes cantidades de compensación, que te digo, eran sobre los 100 millones de marcos de oro. En Italia la cosa es diferente, porque en Italia la subida de Mussolini es una subida, ¿cómo te puedo decir? Si queremos distinguir, es una subida revolucionaria, en el sentido de que rompe las leyes democráticas para hacerse dictador. En cambio, en Japón hay el militarismo, ¿no? Pero en Alemania la subida de Hitler es una subida, ¿cómo te puedo decir? Está acorde con conquistar ideológicamente al pueblo alemán a través del revanchismo, a través de la crítica a los gobiernos que habían permitido que Alemania quede totalmente en la bancarrota. Entonces, eso facilitó mucho a que Hitler suba. Y en Alemania había, podemos decir, tres fuerzas claramente distintas. La que representaba la democracia burguesa, que había fracasado en la década de los 20, totalmente fracaso. La de los comunistas que buscaban la revolución bolchevique en Alemania y la de los nazis. Esas tres posiciones se pelearon a muerte y claro, ganó la de Hitler y estuvo mejor organizado, mejor financiado por los grandes capitalistas alemanes y norteamericanos también. Eso es lo real. Ahora, en la academia y en las redes sociales hay mucha propaganda en torno al nombre completo del partido nazi, que era el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y entonces dicen, no, pues el partido nazi también era un partido socialista y Hitler y Stalin eran los dos totalitarismos, un poco alargando lo que fue la tesis de Hannah Arendt en torno al totalitarismo y como que aparecía el capitalismo como el centro democrático que tenía los dos demonios, tema que luego se lo utilizó inclusive para explicar el problema, por ejemplo, de las dictaduras en el Cono Sur y una cosa así. ¿Qué visión tendría alguien que se formó en la Unión Soviética? ¿Cómo entiende ese proceso histórico? O sea, verás, el fenómeno de Hitler es un fenómeno que hay que analizarlo con la visión de esa época, no con la visión actual, porque actualmente te lo presentan como un demagogo que va, engaña al pueblo alemán y lo embarca en una guerra contra los judíos y se acabó el lío, ahí se terminó todo. Pero en la realidad el tipo ingresa al Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, es el afiliado número séptimo, si no me equivoco, y a partir de allí organiza un partido completamente diferente,
que va calando en la sociedad alemana y lo lleva a ser la primera fuerza política para los años 33, cuando gana las elecciones. Para subir al poder hubo la presión de los grandes capitalistas alemanes, y en el número de todos firmaron una carta, 17 de ellos, exigiéndole a Hindenburg que lo nombre canciller a Hitler. La nombrada de Hitler Hindenburg, canciller. para nuestra audiencia, Rodolfo, Hindenburg era el presidente de la República Alemana, elegido por su prestigio en la Primera Guerra Mundial. Era uno de los generales que estaba al comando de las fuerzas alemanas cuando el Kaiser Guillermo II estaba gobernando Alemania. Entonces, es importante ubicar que Hindenburg era el uno y el otro era Düsseldorf, que era el aliado de Hitler, ¿no? Entonces, los dos comandantes militares estaban muy prestigiados después de la Primera Guerra Mundial, aparecían como las víctimas de una traición por parte de ciertos sectores y les echaban la culpa a los judíos, a los comunistas, a los sindicalistas, de que les atacaron por la espalda y no permitieron que ganen la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tú lo has dicho mejor que yo. Tendría que repetir tus palabras. Bueno, pero Exactamente. ubiquémonos entonces, ubiquémonos del hecho de que el partido de Hitler, que aparecía como algo también revolucionario, así como el de Mussolini en Italia, en realidad estaban ambos cooptados por los servicios de inteligencia, es decir, era el ejército de Alemania el que había enviado a Hitler como uno de sus agentes para infiltrar el Partido Obrero, y ahí le cambia el nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. ¿Cómo entenderíamos ese proceso tan complejo? Es decir, ahí vendríamos las teorías de la conspiración y toda esa situación. ¿Cómo entender esa coyuntura alemana? O sea, digamos, hay mucho más que lo que dices tú. Hay el esoterismo, hay la búsqueda del Grial, hay, hay la idea de que el pueblo alemán es un pueblo escogido para recuperar la raza perdida. O sea, según ellos, el, la raza pura, la raza aria, había sido contaminada por los matrimonios heterogéneos entre la gente, y entonces había que purificar la raza alemana para llegar a tener una raza aria. Y que bueno, tenía identidades racistas, esotéricas, geopolíticas, había de todo allí, había de todo. O sea, no era un organismo solamente de ultraderecha, era un organismo que había nacionalistas, había, como te digo, gente que buscaba la recuperación de la raza, que buscaba la o sea, sostenían ellos que tenían que purificarse para llegar a ser el pueblo escogido, ¿no? O sea, no era que eran arios ellos, pero tenían que recuperar la pureza racial. Y claro, ellos estaban avanzados respecto a los demás pueblos, ¿no? La teoría racista nazi es bien complicada de entender, pero mucha gente la creyó. Ahora, ¿qué papel puede haber tenido en esa situación el carácter, digamos, extremista que tuvo la política de los nazis en relación a en reacción, digamos, al intento de revoluciones bolcheviques que se intentó también en Alemania? ¿Y cuál fue el papel de la revolución bolchevique en Rusia en 1917? ¿Y por qué Hitler tenía en su libro Mi lucha, Mein Kampf, tenía como objetivo fundamental la destrucción de la Unión Soviética y de los comunistas? ¿Cómo se ubica esa situación que se decían socialistas, pero estaban de enemigos de los comunistas? O sea, para el nazismo, la Unión Soviética era, digamos, el enemigo principal. Había que destruirlo. O sea, se trataba, según ellos, de un pueblo que no tenía una raza pura, sino no tenía siquiera raza, como se puede entender. Era una mezcla de salvajes, asiáticos,
sin ningún derecho a existir. O sea, la eliminación de los eslavos, o sea, de los polacos, rusos, ¿cómo se llama? Ucranianos, etcétera, estaba en la mira. Para ellos ocupaban lo que llamaban el espacio vital y había que eliminarlos. O sea, la guerra contra la Unión Soviética fue una guerra de exterminio, no fue una guerra como común y corriente. Por eso tantas víctimas, ¿no? 27 millones de muertos es un número bastante exagerado para entender el por qué murieron tanta gente, ¿no? Fundamentalmente por estas teorías racistas, ¿no? Ahora, en ese plano, ¿por qué Francia, Inglaterra sobre todo, evitaron hacer una alianza muy temprano con la Unión Soviética para frenar el ascenso de Hitler? Es decir, ya en el año 33, en el año 36 hubieron varios intentos y ellos más bien estuvieron en eso que ya mencionó del apaciguamiento, ¿no? El appeasement de Hitler. Exactamente lo que dices tú. O ¿Por qué? sea, ¿Por qué lo hicieron? verás, ellos tenían esperanza de que enfocando las cosas bien, Alemania se iba a lanzar contra la Unión Soviética y en esta lucha entre Alemania y la Unión Soviética se iban a desacrar los dos. Y entonces ellos, quedando al margen del combate, iban a poner sus condiciones al final de la guerra, sea que gane Alemania, sea que gane la Unión Soviética. O sea, ellos consideraban que esa lucha los iba a agotar a los dos en el combate y que finalmente iban a poder poner sus condiciones al finalizar la guerra. Por eso esa política de apaciguamiento que llevaron Chamberlain en Inglaterra y Daladier en Francia, ¿no? Lamentablemente por eso. Y por qué Alemania primero agrede, digamos, al Occidente o provoca a Francia e Inglaterra y solo en 1941 se lanza contra la Unión Soviética? ¿Por qué cambiaron los planes? Verás, hablando con toda franqueza, la Unión Soviética se industrializó con los dos planes quinquenales desde el año 27 hasta el año 37 y se convirtió en una potencia mundial. Potencia mundial que ya no era fácil ser derrotada por los alemanes, porque ya era tan fuerte como Alemania, tenía una gran ciencia, tenía una gran organización social. Entonces Alemania, antes de lanzarse contra la Unión Soviética, conquistó toda Europa continental. O sea, toda Europa continental estaba o era, o era ocupada por los alemanes o era aliada de los alemanes, exceptuando Suiza, ¿no? Toda Europa continental. Entonces, cuando Alemania conquista toda Europa continental, pues ya te digo, o eran aliados o eran sus ocupados. O sea, Alemania en ese momento logra tener más o menos, si no me equivoco, algo así como 67, 65.000 centros industriales europeos trabajando para la máquina de guerra alemana y tenía más o menos 3.100.000 eh, técnicos, técnicos europeos trabajando para la industria militar alemana. Solo en ese momento, cuando Alemania logra esa superioridad sobre la Unión Soviética, cuando se convierte en la primera potencia mundial imperialista, es que comienza la guerra contra la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, solo cuando tiene prácticamente una mayoría abrumadora, tanto en producción académica como en producción industrial, como en producción científica, etcétera. O sea, Alemania debió ganar esa guerra, no la ganó por otras causas, porque pienso yo que Alemania no pudo ganar esa guerra porque el sistema con que se enfrentó la Alemania nazi era un sistema socialista que organizó mucho mejor sus centros productivos. O sea, la creación de armas de primera magnitud como los tanques T-34, como las Katyushas. Las Katyushas eran realmente verdadera arma de prestigio de la Unión Soviética. O sea,
desde el comienzo de la guerra, comenzaron a causar este tremendo daño a la moral alemana, porque cuando caían las Katyushas ellos no sabían dónde esconderse, no tenían dónde esconderse. Le llamaban los- las huevas de Stalin, más o menos, porque eran mortales, ¿no? Y es una arma que la quisieron imitar y no pudieron. O sea, esa arma fue inventada por los rusos y, y modernizada por los rusos durante tanto tiempo, igual que la aviación rusa, igual que todo lo que era. O sea, el sistema organizativo ruso era tan superior que cuando Alemania, con todos los países que ocupaba o colaboraban con ella, producía un tanque, los rusos producían 3 tanques. O sea, si te das cuenta, ¿no? Que era una diferencia gigantesca el sistema productivo soviético y el sistema productivo alemán. Ahora, las versiones occidentales más bien tratan de decir que la Unión Soviética no tenía ninguna tecnología y de no haber sido por el apoyo de los Estados Unidos hubieran quedado desbaratados en 5 segundos. Es decir, si no hubiera sido por la transferencia tecnológica que les hizo Roosevelt de manera particular, que era el más proclive a los intereses de los comunistas, la Unión Soviética hubiese desaparecido. ¿Cómo entender esta discrepancia tan fuerte en el... Verás, la ayuda americana no puede ser negada porque existió, pero no pasó más allá del 3% de lo que la Unión Soviética usó en la guerra, el 3%, verás. Y fue fundamentalmente en jeeps y en camiones Studebaker, que fueron muy útiles, pero no en armas. En armas no. El, los fusiles soviéticos, los Kalashnikov, eran los mejores que habían, los tanques eran lo mejor que había, los aviones soviéticos eran de primera, y las Katyushas, que se llaman Katyushas, ¿tú sabes por qué? Porque se producían en una fábrica que se llamaba Cominter, y Cominter comienza con K, entonces le pusieron K, y cuando aparecieron al comienzo de la guerra en la batalla de Voronezh, los soldados la vieron con la letra K y le pusieron Katyusha por una canción famosa que había hasta ahora, ¿no? Eso es lo real. Pero esa arma nunca fue ni siquiera imitada durante toda la guerra, y superada, muy peor. Es una Eso, bazooka, es una especie de bazooka, es un misil portable. o sea, era una cantidad de cohetes que eran disparados por, por manera sucesiva y eran transportados en camiones rusos al comienzo, al final, cuando los camiones Studebaker comenzaron a llegar, también se adaptaron los camiones Studebaker. Pero fue un arma decisiva durante la guerra, totalmente rusa, fue creada antesito de la guerra en el año 41, antes de que comience la guerra. Y esa sería la mejor evidencia de que hubo una tecnología rusa fundamental que no lo tenían los occidentales previamente, ¿verdad? Igual que pasa ahora, igual que pasa ahora, o sea, la tecnología rusa es tan elevada que no la pueden comparar. O sea, ponte a pensar, por ejemplo, en esos cohetes que tienen los rusos, que llegan a tener, cuando ingresan a la atmósfera, llegan a tener la temperatura que tiene la superficie del Sol, cerca de 4.000 grados centígrados, y no se derriten. O sea, llegar a esa velocidad no es problema, llegar a velocidades hipersónicas, pero el material con que están construidos los cohetes no soportan. Sin embargo, los rusos han creado tecnología tal que sí soportan. O sea, el hablar mal de la ciencia soviética es gratuito eso. Pero, o sea, Rusia siempre tuvo ciencia, no es que no tenía, siempre tuvo, y buena ciencia de primera, pero no era masiva. La revolución lo que hace entre los años 27 y 37 es multiplicar por cientos, por miles las universidades, los institutos, las academias de ciencia, las bibliotecas. O sea, la revolución cultural que hubo en Rusia es inigualable en el mundo, no ha habido nada. Rusia era un país agrario, hasta el año 27, agrario, ¿verdad? Y en 10 años se convirtió en la segunda potencia del mundo. O sea, no es broma eso, ¿no?
Eso rebatiría inclusive las tesis de gente como Trotsky, por ejemplo, de los críticos desde la izquierda, que planteaban que Stalin era un irresponsable, que andaba solamente preocupado en reprimir a su gente, que por cambiar y por asesinar a sus cuadros militares había dejado desprotegido a la Unión Soviética. ¿Cómo entender ese proceso? ¿Cómo es que pudo tener una capacidad de respuesta tan importante cuando los primeros meses de la Operación Barbarroja fueron totalmente nefastos para el ejército, para lo que había de ejército en ese momento? Creo que fueron como 3 millones de hombres en armas que fueron totalmente o fueron capturados o fueron asesinados por la ofensiva, el Blitzkrieg de los alemanes, ¿no? Al principio. Verás, en eso hay algo de real y algo de propaganda, y bastante de propaganda, diría yo. Nota tú lo siguiente. En los primeros 15 días de la guerra, en los primeros 15 días de la guerra, o sea, entre el 22 de junio de 1941 y el 7 de julio del 41 mismo, en esos primeros 15 días, Alemania perdió más soldados, más gente que en todos los años anteriores de la guerra, o sea, desde el 1 de septiembre del 39 hasta cuando invadió la Unión Soviética. Muchos más soldados en 15 días. Y no solamente eso, sino que no logró sus objetivos, porque según el Plan Barbarossa, Alemania debía conquistar la Unión Soviética en 3, 4 meses, mandar a los rusos fuera de los Urales, no más allá de los Urales. Y no lograron. Tenían las invitaciones hechas para que el desfile del 7 de noviembre se hiciera en la Plaza Roja, pero los alemanes. Y no fue así. Desfilaron los rusos y del desfile del 7 de noviembre fueron a pelear. Y la primera derrota alemana, la primera gran derrota alemana, desde el 5 de diciembre de 1941, cuando son derrotados por los rusos y son arrojados algo así de 350 kilómetros lejos de Moscú. Y si la Unión Soviética no logró derrotar a Alemania en el año 41, es porque las zonas donde Alemania, donde la Unión Soviética tenía su industria pesada, su industria, sí, su industria pesada, está bien dicho, eran las zonas orientales de Ucrania. Y cuando comenzó la invasión, este es uno de los milagros económicos más, ni siquiera económicos, técnicos más importantes de la historia. Trasladaron toda la industria militar soviética que estaba instalada en Occidente, atrás de los Urales, con los alemanes pisándole los talones. O sea, eso no se ha visto en la historia. Es como que si Estados Unidos hubiera trasladado sus industrias desde Nueva York a Los Ángeles, más o menos, para que entenderlo, ¿no? Y lo hicieron con los alemanes. Eso sería una muestra de que en realidad Stalin estaba preparado para el ataque alemán, el ataque nazi desde mucho antes, porque esto no lo pueden haber hecho de la noche a la mañana, ¿verdad? Esto fue antes de que se dé la invasión. Verás, la invasión la esperaban. Todos sabían que la invasión venía, desde Churchill a Stalin, Hitler, todos sabían que la invasión venía, pero no se sabía la fecha exacta. O sea, los servicios secretos soviéticos informaron diferentes fechas, diferentes épocas, pero más o menos todos coincidían que era a finales de junio del 41, pero no coincidían las fechas, incluso las que dio Sorge, que era el mayor agente que tenían los rusos en Japón, no hablaba del final, ya del fin del mes de junio. O sea, se sabía Para nuestra audiencia, solamente aclaro dos cositas. Una mencionó Rodolfo el 7 de noviembre. El 7 de noviembre es la fecha de la Revolución de Octubre, pero como el calendario ruso tenía la anterior datación, por eso es que en realidad en el calendario occidental es en noviembre, ¿no? Primer dato. Segundo dato es que Víctor Sorge era el espía en la embajada, el espía alemán en la embajada alemana en Tokio, pero que en realidad era de la Unión Soviética, era comunista y les pasaba información. no solo era comunista, era nacido en Rusia. O sea, él llega a Alemania más o menos por el año 33, antesito de cuando ya se veía que Hitler iba a subir, ahí llega él a Alemania, se afilia al partido nazi, hace carrera dentro del partido nazi, es uno de los grandes periodistas alemanes, lo mandan al Japón, es mano derecha prácticamente del embajador alemán en Japón y crea una red, pero increíble de información.
que es capturado lastimosamente por el año 41 también. Pero realmente la información que él envió era precisa para los intereses geopolíticos de la Unión Soviética. Hay que acordarse que para el año 41 ya la Unión Soviética había derrotado al Japón, porque el ataque de Japón a la Unión Soviética fue anterior al inicio de la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental. Ya la Unión Claro, Soviética había derrotado a Japón y la información de inteligencia que había entregado Sorge era importantísima, ¿no? exactamente gracias a esa información fueron derrotados los japoneses en Mongolia, ¿no? Todo. O sea, bueno, lo, lo que estábamos hablando era acerca de, tú decías, de las discrepancias entre Trotsky y Stalin, me parece que Sí, me así es. planteabas tú. Verás, realmente eso no pesó, pienso, porque para Trotsky la Unión Soviética no podía ser el comunismo ni el socialismo porque no tenía la clase obrera preparada, ni tenía, ni tenía los medios ni el desarrollo para hacer el socialismo. En cambio, Stalin tenía otra visión, pensaba que el país era lo suficientemente grande y rico y que podía desarrollar el socialismo haciendo los planes que hizo posteriormente, porque los planes quinquenales sustituyeron a la política del NEP, que se llamaba la nueva política económica de Lenin, que pensaba hacer un capitalismo de Estado, pero que hubiera llevado por lo menos 100 años para que Rusia se industrialice. En cambio, los planes quinquenales, los dos primeros planes quinquenales, la- permitieron que Rusia se convierta en una potencia mundial. La electrificación de la Unión Soviética es uno de los grandes milagros económicos que existen en la historia. Y ya te digo, construcción de tantas universidades, institutos técnicos, científicos. Prácticamente todos los científicos rusos eran jóvenes, recién graduados o graduados no hace mucho. O sea, el Instituto Kurchatov, donde se desarrolló la bomba atómica rusa, estaba llena de jóvenes. O sea, el milagro económico del socialismo hecho en los años 27, 37 es algo que no tiene parangón en la historia. Parangón. O sea, la Unión Soviética hizo en 10 años lo que Estados Unidos e Inglaterra hicieron en más de 100 años, ¿no? Ahora, Esto- en el tema específico de su capacidad de respuesta militar, esta visión que nos está dando desbarataría las narrativas que plantean, ¿no es cierto?, que en realidad Stalin estaba confiado de que su amigo Hitler nunca le iba a atacar porque habían firmado el pacto Ribbentrop-Molotov. Pudiéramos conversar un poquito de eso, explicar el contexto en el que se dio y por qué es lo que luego de varias tentativas, ¿no es cierto?, la Unión Soviética acepta un pacto de no agresión con un Hitler que sabían que estaba preparándose para atacarlo. Verás, desde que subió Hitler al poder en la Sociedad de Naciones, la Unión Soviética intentó coaligar a todas las naciones de Occidente para evitar que el nazismo haga lo que hizo. Fracasó en el sentido de que Occidente se lavó las manos con la invasión, por ejemplo, de Italia a Etiopía, se lavó las manos en la Guerra Civil Española, permitieron que los nazis ayuden a Franco a ganar la guerra, se lavó las manos cuando Hitler invadió Austria y se apoderó de Austria, se lavó las manos cuando Hitler se apoderó de Checoslovaquia. O sea, el pacto de Múnich es uno de los pactos más vergonzosos de la historia de la humanidad, verás. O sea, no se ha visto nada tan, ¿cómo te puedo decir?, tan traicionero. Imagínate, le arrebataron a Checoslovaquia, a los alemanes, los nazis, las zonas más importantes que eran en el monte de los Tátara, donde estaban las mayores fortificaciones checas. Y todo esto en contubernio con los ingleses y los franceses que se lavaban las manos y se hacían los que no entendían lo que estaba pasando. Cuando vino la traición de Checoslovaquia, entonces Rusia hizo un llamamiento a Inglaterra y Francia para que vengan a la Unión Soviética a ver si negociaban un pacto anti-Hitler.
Se demoraron 19 días en llegar de Londres a Moscú y llegaron y no tenían poder para hacer nada. En realidad fue una pérdida de tiempo. Entonces, cuando la Unión Soviética se da cuenta que todo estaba hecho, encaminado para que Alemania se lance contra la Unión Soviética, entonces aceptó el pacto de no agresión con Alemania. Pero la Unión Soviética es el último país que firma el pacto de no agresión. Polonia lo firmó en el 34, Alemania lo había firmado Francia, lo había firmado Inglaterra, y la Unión Soviética lo firmó en agosto en agosto del 39, cuando ya prácticamente la guerra se venía para evitar involucrarse en la guerra, porque el problema era que la Unión Soviética decía que si querían que la Unión Soviética participe en la guerra contra Alemania, debía permitir el paso de las tropas alemanas, sea de las tropas soviéticas, sea a través de Rumania, sea a través de Polonia. Pero ni Polonia ni los rumanos quisieron aceptar eso. Los polacos decían que no podían aceptar porque con Alemania perdían la vida, pero que con Rusia perdían el alma. Y entonces no quisieron ni por broma saber nada. Y, y viendo que la guerra se venía, entonces para evitar que la guerra cayera a la Unión Soviética y ella, firmaron ese pacto de no agresión con Alemania, que mucha gente no lo entendió, pero de ninguna manera la Unión Soviética estaba clara de que ese pacto los iba a librar de una posible agresión posterior. Yo te digo otra vez, Hitler esperó tener toda Europa bajo su poder, o sea porque eran aliados de Hitler, toda Europa continental, ¿no? Sea porque eran aliados de Hitler o sea porque eran países ocupados por Hitler, exceptuando, vuelvo a decir, Suiza. Todo lo demás estaban trabajando para la maquinaria de guerra alemana. Ya te digo, 3.100.000 y si especialistas de Occidente trabajaban en las fábricas alemanas, que eran más o menos 60.000, si no me equivoco, industrias europeas que trabajaban por la máquina bélica alemana. O sea, fue una, Alemania se convirtió en la primera potencia imperialista del mundo entre los años 39 y 41. Eso es lo real. Bueno, Solo entonces, sí, estas prácticas de Alemania ya los había tenido en la Primera Guerra Mundial. En Bélgica tuvo más de 100.000 trabajadores esclavos bajo ocupación, trabajando para la industria bélica alemana durante la guerra, durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no era una cuestión que cogió de sorpresa, sino que se sabía que eso iba a pasar. bueno, eso es algo parecido, pero lo de la Segunda Guerra Mundial es mucho más, como te puedo decir, mucho más fuerte. Pues son Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Noruega. Polonia, etcétera, toda Europa, o eran aliados de los alemanes, en el caso de Finlandia, en el caso ¿cómo se llama?, de Rumania, de Bulgaria, de Hungría, eran aliados. Italia, Finlandia, etcétera, eran aliados de Alemania. En cambio, los otros países, incluso los que eran ocupados, como es el caso de Francia, mandaban sus voluntarios a pelear, voluntarios españoles, voluntarios franceses. Fíjate que la última defensa del Reichstag en el año 45 la hacían los franceses que peleaban en la Legión Carlomagno de Francia. O sea, el combate era total contra la Unión Soviética. O sea, es un Era milagro. una gran movilización anticomunista en la que habían venido preparándose, digamos, desde que apareció la revolución bolchevique en 1917, ¿no? Exactamente lo que está pasando prácticamente ahora también. Es una repetición de lo que pasó entonces. Ahora te digo, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico, Alemania estaba más preparada para la guerra, por eso la forma arrolladora de llegar prácticamente a Moscú, porque ellos ingresan a la Unión Soviética en junio del 41 y llega a estar en peligro de tomar Moscú. El día más peligroso es el 16 de octubre del 41, cuando aparentemente Moscú iba a ser tomado, pero no fue tomado porque los derrotan a los alemanes
también gracias a la información de Sorge, porque Sorge les informa a los soviéticos que Japón no va a atacar a la Unión Soviética, sino que va a atacar a Estados Unidos en Pearl Harbor. Y entonces eso le permite a Stalin, o le permite a los soviéticos traer tropas siberianas a Moscú, y con esas tropas siberianas derrotar a los alemanes. Es la primera derrota alemana en la guerra, verás. Y no es una derrota cualquiera. Según MacArthur, el general MacArthur, dice que es la batalla más sensacional que él, bueno, hasta ese momento conoció en la historia, que jamás se había visto algo semejante a que un ejército que venía retrocediendo, etcétera, etcétera, contraataque y derrote a los agresores de la manera como lo hizo la Unión Soviética. Esa es la victoria más sensacional que hizo en su vida. Entonces, eso echa por tierra esa caricatura de que es el general invierno el que les da ganando a los rusos siempre las guerras, ¿no? Verás, eso es otro de los cuentos grandotes que hay, ¿no? Que el invierno, el invierno, el invierno. Más bien yo diría que lo que más frenó la agresión nazi no fue el invierno, sino el otoño, porque el otoño En convirtió octubre. los caminos rusos en lodazales que no podían transitar los tanques. Más bien cuando llegó el invierno se congelaron las tierras y los tanques pudieron avanzar. O sea, el avance alemán es arrollador, pero no es definitivo, en el sentido de que, fíjate, por ejemplo, que los alemanes estaban intentando, te digo, el día más peligroso para la Unión Soviética para que la toma de Moscú fue el 16 de octubre. Y sin embargo, ellos no podían tomar todavía Sebastopol en Crimea, ¿no? Y, o sea, la resistencia soviética fue una resistencia que no le esperaron. Jamás esperaron que una resistencia tan fuerte se produzca. Los rusos peleaban prácticamente, salvo ciertas excepciones, hasta el último hombre. Esto lo dicen los generales alemanes, ¿no? O sea, ellos no esperaron nunca una resistencia tan grande. Es más, en los lugares donde a veces quedaban, por ejemplo, en Bielorrusia, en los bosques de Bielorrusia se desarrollaron los guerrilleros bielorrusos. Eran más de cerca de 50.000 guerrilleros que ocupaban los bosques de Bielorrusia y que atacaban a los alemanes cuando menos los esperaban. O sea, fue una guerra en todos los frentes. O sea, no fue una guerra. Cuando se dice que la Unión Soviética ganó la guerra, no es porque la Unión Soviética ganó esa guerra solita. Hay que reconocer que son tres potencias las que pelean contra Alemania, los ingleses, los rusos y los americanos. O sea, la alianza es fuerte, pero el que puso el hombro más fuertemente fueron los rusos. Esto lo dice el general de Gaulle, ¿no? Esto lo dicen todo el mundo. O sea, las grandes batallas, las tres cuartas partes del ejército alemán fue derrotado en la Unión Soviética, las tres cuartas partes. Solo en la batalla de Stalingrado fallecieron 1 millón de alemanes. El 11% de todos los muertos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial fallecieron en Stalingrado. O sea, no. Fue una guerra cruel, pero una guerra, ¿qué te puedo decir? En que los rusos dieron el todo por el todo para ganar esa guerra, ¿no? Lo cual pondría un gran signo de interrogación respecto a aquella narrativa que está también muy común y edulcorada, digamos, también por los estados, desde los Estados Unidos, de que cuando entran los nazis, el pueblo oprimido de la Unión Soviética los recibía como a liberadores, ¿no? Y que por tanto hubiese sido una situación absolutamente fácil el poder penetrar en el territorio soviético en la medida que iban liberando a los pueblos y entonces el dictador Stalin hubiese quedado absolutamente en soledad. ¿Cómo se dio ese proceso? Porque es evidente que sí hubieron sectores de la contrarrevolución en Ucrania, en Bielorrusia, en los países bálticos, en Finlandia, que inmediatamente se articularon al esfuerzo de guerra y con muchísimo entusiasmo, ¿no? Inclusive en los niveles de brutalidad, como el caso de Stepan Bandera, ahora reivindicado por los ucranianos. No lo has dicho. O sea, en Ucrania, que Bandera es de Ucrania, la colaboración fue absoluta con respecto a Hitler. Fíjate más o menos para que te des cuenta del asunto.
La primera matanza de judíos se da en Babi Yar, que es un barranco cercano a Kiev. En 4 días los alemanes, no los alemanes, los ucranianos partidarios de Bandera asesinan más o menos la misma cantidad de palestinos que los judíos han asesinado en un año de guerra, ¿no? O sea, fíjate, en un año de guerra usando las armas más modernas, no han logrado, llegaron a tener más o menos la misma cantidad de asesinados judíos en Babi Yar, más o menos algo así si no Qué me equivoco, terrible. 27.000 judíos, me parece, tal vez me equivoque la cantidad, pero, o sea, la colaboración de los banderistas que se llama fue muy fuerte. El caso de de los países bálticos es otro, diferente. O sea, los países bálticos se caracterizaron porque se sumaron a la revolución y había mucha contrarrevolución. O sea, ahí eran comunistas o anticomunistas, no había otra visión. Y cuando los comunistas ganan las elecciones en los países bálticos, toman el poder, los anticomunistas, 34.000, 34.000 en Badillar, 34.000, ¿cuánto? 34 Ah, 34, mi hijo me corrige, fueron 34.000 los muertos en Babillar. Terrible. En en 3 días. 34, En ¿no? 3 días. Bueno, y es la infamia de que los judíos de ahora lo están reivindicando a Stepan Bandera, ¿no? Y están apoyando al batallón Azov y toda esa cuestión. O sea, esa es una relación bastante compleja. Yo todavía no la entiendo bien. Porque los judíos alemanes fueron perseguidos por Hitler, sí, pero los mismos judíos alemanes habían colaboradores con el nazismo, que eran los sionistas, y habían Habían los que... banqueros judíos que apoyaban a Hitler, ¿no? Como Max Warburg, que O fue sea, del Banco Central nazi hasta 1938 en que pasó al campo de concentración. fueron colaboradores y, y se entendieron muy bien con los nazis, los sionistas, ¿no? Ujú. Pero actualmente, Para nuestra audiencia, por favor, que ubiquen el pacto de Javara con eh, exactamente, Havara. Hagana creo que es, ¿no? Javara, con HAA, B pequeña ARA. Es el pacto entre el partido sionista y el partido nazi. Exactamente, y colaboraron largo tiempo. Ahora, en la actualidad, la cosa es compleja porque, por ejemplo, el mismo Zelensky es judío, pero es Claro. totalmente un judío apátrida, ¿no? Un judío que no tiene conciencia de nación, no tiene conciencia de nada, simplemente es un ratero de la peor calaña, ¿no? Que ha hecho Bueno, pero pedazos. si llegaron al extremo de que en el Parlamento canadiense, en que hay una migración ucraniana contrarrevolucionaria de varias generaciones, le aplaudieron con ovación de pie a un criminal de guerra nazi, pues, ¿no? Esto pasó en Canadá. En Canadá. Así es. O sea, vivimos una situación bien compleja, por decirlo menos, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles fueron los principales, caracterizando un poco así para tener una idea de la diversidad de las distintas fuerzas nazis o filonazis en torno antes y durante la Segunda Guerra Mundial en los distintos países de Europa del Este. O sea, te digo, había países ocupados, como es el caso de Francia, estaba ocupada por Alemania, pero toda la industria francesa trabaja para el aparato militar alemán. También estaban ocupados Holanda, Dinamarca, Noruega. Noruega, Noruega, Polonia. Y en cada uno de esos países tenían sus simpatizantes. Hitler no era que era a la fuerza. En los mismos países ocupados tenían grandes simpatizantes, ¿no? O sea, el movimiento pro-nazi en Francia era bien fuerte, tan fuerte que tenían la famosa división de Carlomagno, ¿no? Ya te digo que fueron los últimos que fueron derrotados en la toma del Reichstag. Ellos defendían, o sea,
En el lado nazi peleaban cualquier cantidad de gente de diferentes naciones, de diferentes ideologías, pero la mayor parte unidos por el anticomunismo, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, en ese contexto, ¿cómo entender de nuevo el pacto Ribbentrop-Molotov en términos de las narrativas más abundantes, digamos, ahora que dicen, ah, es que fue un pacto para dividirse Polonia, por ejemplo? Cuando Polonia había sido parte del Imperio Ruso hasta que la revolución bolchevique proclama la independencia de las naciones. Polonia, Finlandia, Ucrania, los países bálticos habían sido parte del Imperio zarista y desde luego se viran, ¿no es cierto?, en contra de aquel gobierno que les da un poco la posibilidad de independizarse, ¿no? Lo que pasa es que la frontera polaca-rusa fue trazada de una manera arbitraria en la época de un diplomático inglés apellido Curzon. Entonces, queda dentro de Polonia quedan territorios que eran totalmente rusos, mejor dicho, soviéticos, que pertenecían a Bielorrusia. Y lo que hace la Unión Soviética es recuperar esos territorios cuando el Estado polaco desaparece como Estado. O sea, a las 4 semanas de la guerra, el Estado polaco ya no existe. A ver, No ese es existe. un tema importante de los tiempos, porque Hitler invade Polonia, la mitad de Polonia, y pasan varias semanas antes de que Stalin también recupere ese territorio como un buffer, como un colchoncito de seguridad para la Unión Soviética, ¿no? Antes de la intervención alemana en 1941, en el 39 mismo. O sea, la Unión Soviética lo que hizo fue recuperar el territorio que era soviético antes de la guerra. Mm. No, Eso no lo invadió. perdió en las conversaciones de paz de los bolcheviques en Brest-Litovsk, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. Tú lo has dicho con mayor precisión. Pero hay mucha, ¿cómo te puedo decir? Falsificación de la historia respecto a estos problemas, porque se trata de hacer creer que la Unión Soviética y Alemania firmaron un pacto ¿cómo te puedo decir?, de amistad Y de reparto. de más o menos. Y no es así. Fue un pacto para evitar que la guerra llegara a Rusia. Eso es todo. Me parece que si se trata de equivocación, si se trata de error, es que la Unión Soviética calculó que Alemania se iba a empantanar en la guerra con Francia, como se empantanó en la Primera Guerra Mundial, que estuvo 4 años peleando por derrotar a Francia, ¿no? Pero la táctica militar que usaron los alemanes contra Francia es genial, o sea, las pocas cosas geniales como militares. Derrotaron a Francia ya en 2, 3 semanas ya la tienen derrotada. Comenzaron en el 40, en mayo, y después de 2 semanas estaban desfilando por París, ¿no? O sea, es Bueno, hay estudios, el primero por un historiador medievalista, Marc Bloch, que llama la extraña derrota y que lo continúa otra historiadora contemporánea, Annie Lacroix-Rie, para nuestra audiencia que pueda ubicar, en la que documenta que el alto mando francés en realidad se regaló Francia a los nazis. Había un acuerdo vinculado sobre todo a los gremios del complejo industrial militar francés, llamémoslo, o sea, del acero y del carbón, la zona que estaba en disputa permanentemente con Francia, que tenían ya un acuerdo para que los nazis hagan el trabajo sucio en Francia, ¿no? Entonces es para que tengan un punto de referencia también. exactamente, o sea, el ejército francés estaba preñado de nazis, eso es real. O sea, la gente que perdió la guerra contra Alemania, en cierta manera eran aliados de los alemanes. El caso de Petén es patético, ¿no? Y el caso de Petén no es único. O sea, Petén era el héroe de la Primera Guerra Mundial, de nuevo, de la como Primera Guerra Hindenburg y Mundial, Düsseldorf. En el caso de Francia, era el héroe de la Primera Guerra Mundial al que le exactamente, nombran presidente títere de la Francia no ocupada, digamos. Una parte de Francia la ocupan los nazis y otra parte queda como un estado títere
cuya presidencia la tiene, que en realidad es un dictador, ¿no? Pétain en la parte sur de Francia. Claro, en Vichy tenía el gobierno. Sí. Ahora, él fue, en cierta manera, aliado de los nazis, ¿no? O sea, no hay otra palabra para decirlo. Gracias al cielo, digamos, en Francia surgió una resistencia grande, comandada por el general de Gaulle y por los comunistas franceses, que se entendieron totalmente para pelear contra los alemanes, ¿no? O sea, esta es una historia bien que debe ser todavía reescrita, porque generalmente o sea, terminada la guerra, todos estos colaboradores de los nazis fueron castigados. La fábrica de Nol, por ejemplo, pasó a ser propiedad del Estado porque fue nacionalizada, igual que las compañías de aviación, igual que muchas empresas que colaboraron con los nazis, ¿no? Pero parece que una buena parte de los nazis quedaron a cargo de las principales empresas en toda Europa y sobre todo en el campo alemán y austríaco, ¿no? Acordémonos que Kurt Waldheim fue presidente de Austria y él fue de las SS. Y no solo él, o sea, el oro de Alemania de alguna manera fue resguardado por algún pacto secreto que hay por ahí que no se conoce nada, pero que permitieron a los alemanes conservar el oro que lo manejó Martin Bormann y que actualmente con ese oro se financia todos los movimientos nazis del mundo, ¿no? Por si acaso, para nuestra audiencia, el banquero personal de Hitler, el gestor administrativo era Martin Bormann, pero el banquero personal de Hitler era Hermann Abs, ABS. Y es él el que después de la guerra, en 1953, firma el Tratado de Londres, por el cual las potencias occidentales le perdonan la deuda externa a Alemania. La deuda externa adquirida por Hitler es perdonada por las potencias occidentales en 1953 y quien firma del lado alemán es el banquero personal de Hitler, Hermann Abs. Todo eso pueden encontrar en el internet, hay documentación plena de esta situación. Y es el tratamiento de la deuda externa que justamente deberíamos pedir los países del tercer mundo, más ahora recordando al Papa Francisco que plantea el jubileo 2025, ¿no? La anulación de las deudas injustas, la anulación de las deudas insostenibles. Si eso lo hicieron a la Alemania nazi, ¿no es cierto? ¿Por qué no vamos a hacer nosotros también objeto de una reestructuración racional de la deuda externa? Este es un pequeño mensaje comercial, Rodolfo, con tu permiso, ¿no? Ahorita vas a hacer... No, este que acabo de hacer por el tema de la deuda externa, digo. Ya te entendí. Sí, en realidad hubo un financiamiento de la maquinaria de guerra alemana que no podía haberse dado sin la participación de la banca inglesa, de la banca suiza, del banco suizo de pagos, el banco de Basilea, el BIS, y de financistas británicos y americanos. Es decir, los gringos financiaron a Hitler hasta la época en la que estaba en guerra y cosa que nunca se supo, sino ya después de la presidencia del George Bush padre, es que el papá de George Bush, el abuelo del último George Bush, Prescott Bush, fue acusado por actividades de alianza o de ayuda al enemigo en época de guerra, precisamente porque bancos gringos estuvieron financiando a Hitler. Todo esto de aquí, por favor, para que consulten. Exactamente, así fue. Al extremo de que si no me equivoco, le confiscaron todos los bienes al abuelo de Bush hijo, si no me equivoco. Vean cómo es la prensa de investigación en los Estados Unidos que no se acordó de este pequeño detallito cuando fueron las campañas electorales, ¿no? Ahora, regresando al tema que nos Sí. llamó la atención, que comenzamos a conversar, a mí realmente la capacidad que tuvo la Unión Soviética para pelear contra Alemania a mí me deja asombrado siempre. ¿Por qué, Rodolfo? Para simplemente como no tenemos mucho tiempo y podemos tener otra sesión también, pero sobre todo para introducir a nuestra audiencia, son temas complejos, valdría la pena si nos haces una periodización
Así una primera periodización para entender las distintas fases que tuvo el Frente Oriental, la Gran Guerra Patria, como lo llaman los rusos. Claro, primero la derrota alemana es en Moscú, el 5 de diciembre de 1941. Después viene la batalla de Stalingrado, en la cual Alemania pierde más o menos el 11% de todas sus fuerzas militares en esa batalla. Pierde un mariscal de campo, como 50 generales, 200 y pico de altos oficiales, 91.000 soldados quedan presos, ¿no? Esto es más o menos para enero, febrero de 1943, ¿no? O sea, se rinden los alemanes, exactamente termina la batalla el 2 de febrero del 43, pero es una derrota catastrófica. Después tiene la derrota en Kursk. A partir de Kursk ya Es el Alemania... mismo, que es el mismo teatro de operaciones del conflicto con Ucrania ahora, ¿no? Con el tema de los tanques. Es la guerra más importante de tanques en la historia. Exactamente. Pero después viene una serie de batallas, la que más me asombra a mí es lo que llaman la Operación Bagration. Cuéntanos de eso. Esa es una batalla que no tiene parangón en la historia. Para entenderlo, ¿por qué me asombra a mí personalmente? Es que se produce la idea del general Rokosovsky de precisamente de atacar por el norte y no atacar, porque Alemania tenía tres frentes, tres líneas de batalla, tres líneas de ataque, la del norte, la del centro y la del sur, que estaban intactas. O sea, habían perdido soldados, pero su estructura militar estaba intacta, sus cuarteles, sus vías férreas, todo estaba intacto. Lo que habían perdido era gente. Entonces se esperaba para el año 44 que la Unión Soviética haga lo que se llama alguna actividad militar en el centro de Europa, pero eso hubiera costado muchos soldados. Y el general Rokossovsky propone hacerlo a través de Bielorrusia. Pero para entender el problema es que la zona que separaba a la Unión Soviética de Bielorrusia era un pantanal famosísimo que se une entre el río Pripyat y el río Dnieper, que tiene más o menos 100.000 kilómetros cuadrados de extensión, o sea, más o menos 3 veces el callejón interandino, más o menos, ¿no? De pantanos. De pantanal. Y a través de ese pantanal, los alemanes no tenían defensa porque no pensaban que por ahí se pudiera hacer el ataque. Tú sabes lo que representa movilizar cientos de miles de soldados, tanques, jeeps, cañones, etcétera, a través de un pantanal tan gigantesco, sin que los alemanes caigan en cuenta de que los rusos iban a atacar por allí. O sea, el 22 de junio de 1944, la Unión Soviética comienza el ataque por el norte, donde no lo esperaban los alemanes. Cuando los alemanes quisieron mandar sus soldados a defender esa zona, se encontraron que tenían que cruzar la zona guerrillera, donde te digo que habían 50.000 guerrilleros bielorrusos. Y simplemente fue la derrota más catastrófica. En 2 meses perdieron los alemanes cerca de 400.000 personas y fueron capturados más cerca de 60.000 soldados generales y, y oficiales y todo. Era tan grande la derrota que no pudieron creer en Occidente ni en los mismos alemanes que fuera cierto. Por eso el famoso desfile que hacen los soviéticos con los soldados capturados, de 57.000 soldados desfilando por las calles de Moscú. Para nuestra audiencia. Y también la prensa occidental y también la literatura especializada de Occidente, que es con un nivel de falsificación y de propaganda enorme, reconocen que el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial fue la derrota de los nazis en Stalingrado. Ahí ya perdieron prácticamente. Esto es en febrero de 1943. Enero, febrero de 1943, Occidente ya sabía que Alemania perdía la guerra, pero también buena parte del Estado Mayor nazi sabía que Alemania perdía la guerra. Y entonces empiezan las tratativas entre Occidente y los nazis, ¿no? Si es que no habían desde antes, como el caso que les insistía a través de Suiza
ahí están los hermanos Dulz, y ahí está la familia de Klaus Schwab, que acaba de renunciar del foro de Davos, ¿no? Y en ese punto es muy importante ubicar las fechas, porque principios del 43 ya los nazis estaban prácticamente derrotados por la derrota en Stalingrado, y recién, ¿no es cierto?, viene la intervención de los gringos por Sicilia. Recién ahí deciden entrar al continente europeo, los gringos por Sicilia, y los gringos y los británicos habían sido despachados en Dunkerque, les perdona la vida Hitler en 1940, y recién retornan justamente en junio del 44, o sea que en paralelo a esta batalla en el Pantanal de Bielorrusia es lo que se da el desembarco en Normandía. Entonces es muy importante ubicar el timing, porque es clarito que mientras los rusos estaban poniendo los muertos en el frente oriental, los británicos y los gringos estaban cuidándose muchísimo, yendo con mucho tino, ¿no es cierto?, para no arriesgar sus fuerzas, esperando que se destroce la Unión Soviética en el frente occidental. Claro, a los gringos estaban pasándola muy mal en el frente oriental en contra de Japón. Pero es muy importante ubicar eso, porque al poco tiempo de eso ya entran las fuerzas aliadas. Después del desembarco de Normandía, entran y se toman París. Entonces ahí hay el desfile de Gaulle y de las fuerzas liberadoras. De ahí estaba muy importante los partisanos, sobre todo los comunistas, los escuadrones que habían venido de la Guerra Civil Española, ¿no?, que fueron a completar sus tareas, que habían sido derrotados en España, habían ido a Francia y fueron fundamentales en la liberación de Francia. Y de otro lado, ¿no es cierto?, era el desfile gigantesco de los cientos de miles de soldados alemanes que habían sido apresados por los soviéticos. Solamente para tener estas fechas, que yo creo que es muy importante que nuestra audiencia esté pendiente. Digamos, para ser más precisos, la derrota alemana en Stalingrado se produce el 2 de febrero de 1943, pero digamos, al perder Alemania la batalla de Stalingrado, no pierde todavía la guerra. O sea, lo que pasa es que si ganaba la batalla de Stalingrado, ganaba la guerra. Así de simple. Al no ganar la batalla de Stalingrado, todavía le quedaban fuerzas para seguir peleando. Por eso la batalla definitiva en la cual Alemania pierde toda iniciativa es la batalla de Kursk, que se produce ya en el verano del 43, sí. O sea, en agosto del 43. Pero la definitiva, la que realmente le rompe la columna vertebral a los alemanes, es la que te digo yo, que se da en la operación Bagration, que se da paralelamente con la invasión norteamericana a Normandía, porque la operación Bagration comienza el 22 de junio de 1944 y la batalla de Normandía se da el 6 de junio del 44. O sea, más o menos son de esa misma época. Pero la derrota alemana completa es precisamente en esta operación Bagration, porque a partir de la operación Bagration se sale Finlandia de la guerra, se sale Rumania, se convierte de aliada de Alemania en enemiga de Alemania. Lo mismo pasa con Bulgaria. Hungría prácticamente queda en bancarrota y comienza el avance arrollador de los soviéticos. Van tomando Austria, van tomando Hungría, van tomando Alemania, van tomando los países bálticos. O sea, entre la operación Bagration y la derrota de Alemania, que es el mayo del 45, ¿hay cuánto? Déjame ver ahí. Estamos hablando de Aún 9 meses. 22 de junio del 44. No, no hay un año, ¿no? No es un año, menos de un año. Claro, son 11 meses entonces, tienes razón. Sí. O sea, esa es la batalla que Pero en definió. realidad de mayo ya no se combate, porque Hitler dicen, pues, las malas lenguas, que se suicida el 30 de abril, es decir, que en mayo no se combate, sí, estaríamos hablando de 10 meses, ¿no? El 30 de abril se suicida después de matar a su perrito querido, el Blondie que llamaban. El suicidio de él es real,
Pero antes de ese suicidio hay lo que dices tú, las conversaciones entre las fuerzas nazis y las fuerzas occidentales con John Foster Dulles, ¿no? En Suiza. En cierta manera buscaban el entendimiento con Alemania para evitar la derrota total, o sea, para que los soviéticos no tuvieran una victoria definitiva. Pero no se produjo eso porque todavía vivía Roosevelt, y Roosevelt prohibió las conversaciones entre Alemania y Estados Unidos, ¿no? Para nuestra audiencia, había un proyecto de guerra que se llamaba la campaña impensable, que la promovía Churchill y Exactamente, algunos generales gringos como Patton, que lo ponen ahí como la gran figura, pues no, la gran nostalgia que tienen en el Hollywood sobre todo republicano, para aliarse con los nazis y atacar juntos a la Unión Soviética. De hecho, esa película de Tom Cruise sobre la Operación Valquiria, que es en 1944, que varios nobles alemanes de la oficialidad alemana, de la oficialidad nazi, pero que de origen aristocrático, hacen un atentado en contra de Hitler justamente para viabilizar el viraje de todas las fuerzas armadas alemanas aliados con Inglaterra y Estados Unidos en contra de la Unión Soviética. Y eso es lo que es derrotado, y entre otras cosas porque hubo una oposición de parte de Roosevelt, pero Churchill era muy interesado en que eso suceda, ¿no? o sea, ahí hay mucho todavía desconocido, pero digamos que de lo que se sabe, de lo que se sabe a ciencia cierta, es que las conversaciones existieron. Las dirigía por parte alemán el general Bols, que era jefe de la Gestapo de las fuerzas de la SS en Italia, donde estaba el cuartel general. Y John Foster Dulles, que fue después, posteriormente, fue ministro ¿cómo se llama? De De Eisenhower. jefe de la CIA. Jefe de la CIA, el uno, y el hermano fue secretario de Estado, Exactamente, los dos hermanos. El uno mandaba ¿cómo se llama? La, la mandaba CIA. no, la política exterior. Ah, sí, secretario de Estado. El Departamento de Estado lo mandaba. Y Alan Dulles y John Foster Dulles eran dos hermanos, ¿no? Que el uno mandaba en una cosa y el otro en otra. Pero en todo caso, Estados Unidos se opuso al posible pacto porque necesitaba de la Unión Soviética para derrotar al Japón. No te olvides que la bomba atómica todavía no la tenía. O sea, sin la ayuda soviética no hubieran podido derrotar a Japón. La necesitaban, por lo tanto no aceptaron, el alto mando americano no aceptó esta colaboración entre Alemania nazi y Estados Unidos para llamar, incluso para el plan que llamas tú, el plan imposible, ¿no? O sea, la idea En términos, era, uno de las proezas más importantes, aparte del tema tecnológico, aparte de la estrategia militar, es la capacidad de respuesta de la población soviética. Porque en los primeros meses, en el primer año de la ofensiva nazi, el primer ejército, digamos, el primer ejército que tenían los soviéticos, prácticamente se aniquilado, ¿no? Con una resistencia muy heroica y todo, pero perdieron como 3 millones de hombres en armas. Pero en algún momento estuvieron en armas 30 millones, decían, vi en algún estudio de los propios gringos, que la Unión Soviética llegó a incorporar a 30 millones de personas en uniforme, incluyendo mujeres, sobre todo en el esfuerzo productivo, ¿no? ¿Cómo logró movilizar una situación así? Sobre todo teniendo en cuenta la narrativa occidental, y que ahora también es de los propios rusos, de que en realidad nadie quería el comunismo, de que Stalin era un dictador opresor, que nadie estaba contento con lo que ahí pasaba, que solamente podían actuar con la pistola en la cabeza, etcétera, etcétera. Tú que viviste en la Unión Soviética, cuéntanos un poco una visión más objetiva de lo que allí pasó en esas épocas. ¿Y por qué lo llaman la Gran Guerra Patria? porque la guerra
cambia totalmente de característica en Occidente que en la Unión Soviética. La guerra en la Unión Soviética es una guerra de exterminio contra los eslavos, o sea, contra los rusos, contra los gitanos y contra los judíos. Por ejemplo, para darte un dato que parece no esencial, pero de los 3 millones de prisioneros que tomaron los soldados, los alemanes, a 2 millones los dejaron morir de hambre. Así simplemente se divertían viéndoles, tirándoles un pedazo de pan para que se maten entre ellos. O sea, la guerra contra la Unión Soviética fue una guerra cruel. O sea, fíjate tú, por ejemplo, 27 millones de muertos, ¿no? Y tú que de los 17, 10 eran de soldados, supongamos, ¿no? Quiere decir 17 millones de civiles, pero Terrible. matados de hambre, matados ¿cómo te puedo decir? Tenían planes de exterminio, planes trazados, planos para matar de tal manera a la gente para que no comiera pan, no comiera esto, no comiera el otro, o sea, o trabajabas de esclavo o te mataban. O sea, fue una guerra totalmente diferente a lo que pasaba. Por decirte un dato, ya, para recordar el asunto. Cuando Heydrich, que era mano derecha de Hitler, fue asesinado en Praga, en la aldea de Lidice, si no me acuerdo el nombre, los alemanes borraron a la aldea, la borraron del planeta. O sea, Lidice no existe. Bueno, eso es una ciudad, un pueblo de Checoslovaquia que fue borrado del planeta. Bueno, en la Unión Soviética borraron más de 300 pueblos igualitos, no Qué dejaron terrible. uno, una casa. O sea, mataron gallinas, mataron cerdos, mataron vacas, destruyeron fábricas, destruyeron más de 1.700 ciudades, como 50.000 aldeas. O sea, la guerra fue una guerra salvaje la que hicieron los alemanes. Y así educaban a la gente, ¿no? Yo creo que los alemanes comenzaron no a tratar mejor, sino a considerar como enemigos a los rusos a partir de Stalingrado. Solamente antes de Stalingrado los consideraban bestias, los consideraban que no eran, Subhumanos. no eran, eran subhombres, subhumanos, esa la palabra esa, y ocupaban el espacio vital que les pertenecía a Y ellos. tan terrible que ahora hayan autoridades judías, autoridades sionistas que utilicen el mismo lenguaje de subhumanos refiriéndose a los palestinos, ¿no? Exactamente. Y verás que la gente oculta el hecho de que los sionistas judíos colaboraron con Hitler y colaboraron con los nazis, ¿no? Lo ocultan como que no fuera cierto, como que no hubiera pasado. O sea, rara gente sabe que el sionismo fue el verdadero aliado de los nazis, ¿no? Bueno, y otra cosa me parece que es espantoso, ¿no es cierto? Es que vuelva a plantearse el que Alemania se rearme y que se rearme en un proyecto de atacar a Rusia, ¿no? Si después con estos antecedentes se ve con otra luz lo que está sucediendo ahorita mismo en Europa. Y es curioso que prácticamente los mismos países que estuvieron contra la Unión Soviética, prácticamente los mismos países están ahora contra Rusia. Solo que ahora se añaden a Inglaterra, que estaba en esa época, era aliado de los rusos, ¿no? Es muy delicado las dinámicas que se están despegando ahorita en Europa son muy peligrosas, ¿no? Porque una vez que se inicia este tipo de espirales es muy difícil pararlas. Y desgraciadamente tienen un poder de convicción a través de la prensa y a través de la propaganda que a mí me asombra. A mí me asombra cómo tienen capacidad para distorsionar los hechos y hacerlos ver de otra manera. Por ejemplo, siempre te dicen que Rusia atacó a Ucrania y nunca dicen que al revés, que Ucrania es la que atacó a Rusia 8 años antes. No lo dicen, lo ocultan. Bueno, pero Ocultan. ya ahora es el propio, ya no es la gente de izquierda la que sostiene eso, ya no son los prorrusos los que sostienen eso, sino que el vicepresidente de los Estados Unidos fue a la reunión de ministros de defensa en Europa y les dijo eso, ¿no? Increíble. O sea, lo que está pasando es inconcebible, ¿no? Porque
al negar el papel de la Unión Soviética en la victoria, porque vuelvo a decirte, se necesitó, Alemania era tan poderosa que necesitó la unión de Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética para derrotarla. Pero quien hizo el mayor esfuerzo es la Unión Soviética, ese es otro problema aparte. Pero todo eso se oculta, todo eso se distorsiona, todo eso se inventa cualquier cosa. Contra el mismo Stalin hay muchas cosas que son falsas, completamente falsas, ¿no? Pero pasan por verdaderas, ¿no? Y en esa propaganda, en esa leyenda negra en contra de Stalin, se utiliza además como parte del fomento, digamos, de esta atmósfera tóxica en contra de los rusos como pueblo. Y se plantea una serie de lugares comunes, ¿no? Uno de ellos se plantea justamente el que Stalin, bueno, primero es el tema de que cuando entraron los rusos a Alemania, violaron a ni sé cuántos millones de mujeres alemanas, ¿no? Es decir, no sé si hay algunas cosas, hay el tema de la matanza de Katyn, que al principio los registros iniciales eran de que habían sido los nazis los que mataron a 3.000 oficiales polacos, después le echaron la culpa a que Stalin era el que mandó a matar. Luego aparecen nombres de los propios oficiales polacos, los que habían estado también aliados a los nazis en Lituania, en Letonia. El tema de la brutalidad con el que trataron los soviéticos cuando entraron a Berlín a la población alemana, aparte del tema de lo de las mujeres. Y luego, bueno, toda la leyenda en contra de Stalin es fundamental para alimentar el sentimiento antirruso en todos los países bálticos, en Polonia, en todos los países de Europa del Este, ¿no? Pero también están afectando de manera fundamental al ánimo de la población alemana en contra y ahora francesa también, en contra de los rusos, ¿no? ¿Cómo entiendes toda esa situación que con la facilidad que se puede distorsionar el ánimo de la gente en esos países? O sea, el caso de que hubiera habido una violación a una alemana y hubiera denuncia de esa violación, el soldado que lo había cometido era fusilado, así de simple. Y fueron muchos rusos los que fueron fusilados por denuncias alemanas, pero no siempre los alemanes se atrevían a denunciar. Hubo eso, pero no hubo en tal cantidad como también hubo en Occidente de parte de los americanos y de parte de los ingleses, ¿no? O sea, hay mucho cuento en eso, ¿no? En la guerra pasan cosas feas y no te quiero decir que los rusos eran santos, pero no eran los demonios que los pintan actualmente, ¿no? De ninguna manera. Fíjate, por ejemplo, que en Polonia la Unión Soviética perdió 600.000 soldados liberando Polonia. Y lo primero que hizo al día siguiente de la liberación de Varsovia fue comenzar la reconstrucción. Y en la forma en que estaba la Unión Soviética destruida, comenzó la reconstrucción de Varsovia. Bueno, es otro de los cuentos, ¿no? Que dicen que los rusos adrede no fueron a respaldar la insurrección de los judíos en el gueto de Varsovia porque querían que los nazis se ensañen con los judíos, ¿no? Es parte de la propaganda antirrusa. O sea, el caso es el siguiente. Realmente lo que se dice es que el levantamiento polaco, que lo hace la Armia Krajowa, que era parte del ejército polaco en el exilio, lo hace sin coordinación. O sea, fíjate, por ejemplo, cuando los comunistas, los comunistas franceses se levantan contra los nazis, junto con los maquis, con los partidarios de Gaulle, todo esto se coordinaba con el ejército americano, con las Fuerzas Armadas americanas para hacer el levantamiento efectivo. La Unión Soviética se enteró del levantamiento de Varsovia, del Armia Krajowa, que era el ejército del gobierno polaco en exilio. Se entera por las noticias, pero porque estos majaderos ni siquiera dijeron que se iban a levantar. O sea, el ejército soviético estamos hablando del año 44, después de todas estas batallas que te digo que se dieron con respecto a la
a la Operación Bagration, que después de eso vino una serie de combates que permitieron liberar Ucrania, que permitieron liberar todo el sur de Polonia, etcétera. El ejército estaba agotado, paró a descansar y cuando estaban descansando los polacos hicieron tomarse el poder. Sabes que hay una película genial sobre el tema, de este famoso director polaco, Wajda. La Mm. película se llama El Túnel. Yo se la recomiendo a cualquiera que quiera ver Capaz el que hay tema. en YouTube para nuestra audiencia, ojalá puedan encontrarla. Me mandan. O sea, yo no la tengo, yo la vi, y la vi algunas veces. Se llama El Túnel, se llama, sobre el levantamiento de Varsovia. Pero lo hicieron sin coordinar, o sea, fue una estupidez completa. Quisieron tomarse el poder. Hay dos películas, esa, El Túnel, y otra que se llama Cenizas y Diamantes. Las dos son de Baida. Te las recomiendo que las Para veas. nuestra audiencia, hay que recordar que el ejército en el exilio era básicamente controlado por Londres, ¿no? Era el aparato polaco desde la revolución bolchevique era tremendamente antirruso y anticomunista, ¿no? Incluyendo Pilsudski, que supuestamente era socialista, pero que después, igual que Mussolini, se pasó a posiciones fascistas, a posiciones anticomunistas muy violentas. Digamos que había dos, los que peleaban por la Unión Soviética y los que peleaban contra la Unión Soviética, pero lacos, estoy hablando de los polacos. O sea, era la Armia Craiova que peleaba contra la Unión Soviética y la Armia Ligova, algo así se llamaba, la que peleaba al lado de la Unión Soviética. O sea, los polacos en exilio fueron asesinados por los alemanes y cuando se hizo necesario, Goebbels, que era un maestro de propaganda, descubrió las tumbas de los polacos y le echó la muerte a los rusos. Ese es el episodio de Kaitik, ¿no? Y que después ha sido, no Sí, solamente por la prensa occidental, sino que Yeltsin sobre todo hizo muchísima propaganda en contra del régimen comunista a partir de esa versión de la historia. y fue el gobierno polaco en exilio quien aceptó, le dio crédito a la versión de Goebbels. Entonces, la relación entre el gobierno polaco en exilio y la Unión Soviética fue prácticamente a muerte mal. No se llevaban, no se querían, y los polacos en exilio eran totalmente enemigos. Y aceptaron las explicaciones que dio Goebbels, ¿no? O sea, lo que no puede ser cierto es que ¿qué sentido tenía que los rusos maten a los polacos que habían capturado? No tenía el mínimo sentido. Si la mayor parte de los polacos capturados se salieron de la Unión Soviética libres por su propia cuenta, con el coronel Anders, y fueron a pelear en Montecassinos, fueron a pelear al lado de los ingleses, la mayoría. Y la otra mayoría, la otra minoría que quedó, peleó al lado de los rusos con el ejército rojo. O sea, no tiene sentido. O sea, los prisioneros polacos en la Unión Soviética que fueron capturados después de la caída de Varsovia, después de la caída de Polonia, se dividieron en dos grupos, los que estaban con los rusos y los que estaban contra los rusos. Los que estaban contra los rusos se fueron de Rusia y se fueron exactamente antes de comenzar la batalla de Stalingrado, se fueron en el año 42 a través de Irán y fueron a parar en el ejército inglés y pelearon al lado de los ingleses y murieron peleando en Montecassino. O sea, si la mitad de los polacos se fueron con los ingleses y la otra mitad se fueron con los rusos, ¿qué polacos mataron a los rusos? O sea, no tiene sentido siquiera, ¿no? ¿Sí me explico? Claro. Bueno, yo creo que hemos topado los puntos más manidos, digamos, más manipulados por parte de las versiones occidentales que tratan de crear esta leyenda negra con propósitos antihistóricos, ¿no? Yo no sé si quisieras redondear la sesión esta noche, Rodolfo, agradeciéndote muchísimo por tu paciencia y disculpándome por el retraso. Pero está a las órdenes, cuando quieras, modestamente, este espacio está a tus órdenes para cuando quieras tener otra sesión. No sé si ahora la cerramos
con unas palabras finales tuyas. Bueno, la victoria, como te digo yo, es de los aliados, no seamos francos. Tanto de Inglaterra como de Francia, como de Estados Unidos, como de Inglaterra, como de Rusia. Pero el papel fundamental, el papel clave, las grandes batallas que definieron la guerra se dieron en el campo oriental, o sea, se dieron en Rusia. 3 de cada 4 soldados alemanes que murieron en combate murieron en el frente oriental, o sea, murieron peleando contra Rusia. Igual que, pero vuelvo a repetirte, fue una guerra de exterminio contra los rusos. Por eso de los 27 millones, y tú, por ejemplo, puedes aceptar que 10 millones fueron de soldados, pero 17 millones fue de gente civil, de gente que no tenían, que los mataron de hambre, que los mataron por falta de remedios, o sea, los mataron con una crueldad que no tiene parangón en la historia, ¿no? No conozco yo asesinato tan brutal. Son 17 millones, ¿no? Aproximadamente, estamos hablando de cifras aproximadas. Y el sacrificio enorme que hizo la Unión Soviética para derrotar al nazismo se trata de ocultar y ahora se trata de llevar una campaña parecida en contra de, ¿cómo se llama?, de Rusia. Aparentemente acusándola también de que Rusia agredió a Ucrania, cuando es al revés, ¿no? Pero bueno, la historia Ahora lo parece que el 9 de mayo van a reunirse Xi Jinping y Putin conmemorando la victoria, porque han sido los dos, representan a las dos naciones que más han sufrido la agresión digamos, de esta versión extrema de capitalismo que se dio luego de la crisis de los años 30 en el escenario mundial, ¿no? Entonces, parecería ser que ahí se estaría planteando un referente alternativo, un referente distinto dentro de la propia lógica del capital, ¿no? ojalá que surja lo que tú dices, ¿no? Ojalá. Es necesario para la paz del mundo. Pero yo Ojalá. Que este sea un canto por la paz, Rodolfo, y de nuevo te insisto, quedas invitado para cuando quieras. Estoy a tu entera disposición. cuando tú quieras, porque yo ando medio enfermo para proponer cosas, pero cuando tú quieras me avisas y tratamos el tema que guste. Sobre el tema, podríamos tratar sobre cualquier tema que tiene que ver con esta política mundial actual, ¿no? Sí, yo creo que ha sido muy ilustrativo. Difícil que los compañeros conozcan de estos detalles, sobre todo con el bombardeo ideológico tan importante de lo que estamos siendo víctimas. Un gran abrazo y muchísimas gracias, Rodolfo. Hasta la próxima. Pero con todo gusto, cuando gustes, ¿no? Seguiremos hablando. A las órdenes. Chaito. Te felicito por tu programa, está muy bueno. Muy gentil, hombre. Hasta luego.